En agosto, estoy mirando mi celular porque acá tengo el análisis que hice. En agosto del 2021, la tasa referencial del Banco Central era de 1% y ya la inflación 5,6. Entonces la tasa real era negativa. La tasa real en realidad es la tasa referencial menos lo que es la inflación. Generalmente medimos en la inflación interanual. Entonces yo miro acá la evolución y llega a su ápice, a su pico en octubre del 2022, ¿no? En menos de un año, en menos de un año, de agosto del 2021 a octubre del 2022, perdón, en más de un año y piquito, llega a 8,5 más o menos. Entonces quiere decir que saltó 7,5 puntos porcentuales en un año y piquito. Y de allí la inflación estaba en 10% más o menos en esa época. O vayamos a un año. En agosto del 2021 estaba 1% la tasa referencial y en agosto del 2022 estaba 8,25. Y quiere decir que subió 7,25 puntos porcentuales y la inflación interanual estaba en 10,5, prácticamente 11% estaba, porque el mes anterior, en julio, estaba 11%. Allí fue donde ambas tasas, tanto la tasa de inflación como la tasa de interés referencial, llegaron a la cresta, a la punta, y de allí comienzan a descender ambas y hoy está 7,75 la tasa referencial y la tasa de inflación está más o menos 3,5. Quiere decir que la tasa real está 4,25. En términos concretos, la tasa real de interés fue creciendo. Cuando la tasa de interés real crece, el consumo se desvanece y la inversión también, porque la gente también compra fiado, compra a crédito. Cuando la tasa real va creciendo en cualquier compra que uno haga, vamos a suponer un vehículo, un automóvil que uno tiene que cambiar porque ya está viejo, una camioneta, un camión para repartir mercadería, un empresario. Él dice, vamos a esperar nomás, no vamos a cambiar el camión, sigamos con la camioneta vieja para repartir la mercadería, aunque nos cueste más caro. La productividad del país también se frena porque la gente no cambia maquinaria. El consumo no es solamente el consumo de productos masivos, como por ejemplo los alimentos o las bebidas, que también se frenan, uno consume menos. Y así por delante. Tampoco nadie invierte. El ejemplo más grande son las papeleras o las celulosas, creo que se llaman, del norte del país, ¿verdad? Y también la gran inversión cementera que pertenece a la familia del señor expresidente, el señor Cartes. Dicen que todas esas inversiones están ralentizadas debido a que la tasa de interés también internacional está elevada todavía. Entonces, con estos análisis, nosotros lo que queremos decir es que subir las tasas referenciales o en el mundo o en el Paraguay para mitigar la inflación es como un remedio oncológico. Te cura en una parte del cuerpo, pero puede repercutir en otra parte del cuerpo económico en este caso, es decir, el consumo y la inversión. Y eso tenemos que buscar dónde es el punto ideal, el punto de equilibrio. Lo que todos los gobiernos buscan es el equilibrio monetario, en este caso la inflación, el equilibrio cambiario es el trípode, y en tercer lugar el equilibrio fiscal. Entonces, con estos tres elementos, busca manejar los economistas ortodoxos. Los economistas heterodoxos buscamos a veces otros elementos más, somos más estructuralistas, porque nosotros, yo por lo menos digo, que el problema de la inflación no es solamente la abundancia de los agregados monetarios, sino que también, ese es el síntoma, pero también es estructuralmente la limitada oferta de bienes y servicios. Es un aparato productivo que trabaja por debajo del pleno empleo. En energía, nosotros ni siquiera usamos toda la energía de Itaipú. En mano de obra, recién estuve mirando que 1.400.000 personas no ganan el sueldo mínimo y no tienen IPS. El 61% salió en un diario de la población económicamente activa, de la gente que puede trabajar, está por debajo de sus capacidades de trabajar, trabaja menos
gana menos, no tiene seguro social y estamos yendo hacia vamos a mal utilizar el bono demográfico. Yo no le llamo luego bono, le llamo acervo demográfico. No se convierte en bono, porque bono es aquel que trabaja y guarda una parte para su futuro. Y acervo, bueno, gente joven que está tomando allá en la esquina porque el aparato productivo no le contrata. Esa es mi opinión por el momento. Víctor, y en torno a lo que son los movimientos del Banco Central con la política monetaria, ¿qué te parece que estamos viendo en torno a la velocidad en la cual el Banco Central está descendiendo en la tasa de referencia? ¿Te parece un proceso que tendríamos que ir también acelerando, teniendo en cuenta las condiciones Sí, internas, o de repente el escenario internacional es lo que limita mucho el accionar del BCP? sí, el BCP sigue un poco lo que es también las tasas referenciales tanto del Brasil como de la Argentina. El Brasil también va bajando despacio. Hoy está a 7,25 creo que no, no, perdón, 12,25. Disculpen, era la tasa más alta del mundo, 13,75 hasta hace poquito, y va bajando lento. Yo creo que el Banco Central debería bajar la tasa de una manera más rápida, acelerando más para que la velocidad se incremente. No solamente, y aún así puede controlar la inflación con otro mecanismo que voy a comentar, que yo escribí en última hora, creo que no hace mucho tiempo, o en una entrevista que no sé si tú me hiciste u otros compañeros. Si la gran emisión paraguaya fue cuando trajimos los 1.600 millones de dólares pandémicos. Cuando nosotros trajimos esos 1.600 millones y un poco más después, se emitió fuertemente que es lo que hace todo Banco Central, trae el crédito internacional para el crédito puente, para pasar el momento, momentáneamente, valga la redundancia, esa crisis pandémica, donde toda la economía se frena como política de Estado, se frenó la oferta. Entonces, en ese momento se emitió mínimo 1.800 por ahí, millones de dólares. Sí, ¿qué es lo que se hizo en ese momento? Se guardó el dólar que se recibió y se emitió. Entonces hay que hacer el camino inverso, es mi punto de vista. Hay que soltar dólar de las reservas monetarias, va a bajar el dólar en el mercado, eso no, tampoco es malo, y voy a constreñir la cantidad de agregados monetarios circulando. Guaraníes circulando voy a constreñir y dólares circulando voy incrementar. Y de esa manera también se puede, vamos a decir, mitigar la inflación. Ese es mi punto de vista. Dije ya en algunos diarios, hablé con el presidente del Banco Central, que es una excelente persona, el señor Carvalho, y llegamos a la conclusión de que sí, que es también otra posibilidad. Porque nosotros tenemos dos remedios, soltar dólar, guardo guaraníes, o mi tasa es atractiva, el sistema financiero me da entonces sus guaraníes, y de las dos maneras guaraníes salen del mercado, circulando, salen de circular en el mercado. Mi punto de vista, debemos ser un poco más audaces y probar también ese remedio. Al final de cuentas, muchos países hacen eso. El propio gobierno de los Estados Unidos hace eso, ¿verdad? Y bueno, pero perdón, gobierno de los Estados Unidos, disculpen, el gobierno de Estados Unidos lo que hace es lo que nosotros hacemos, ¿sí? Que son sus bonos, que para nosotros son las letras de regulación. Los países vecinos hacen eso, sueltan dólares y guardan la moneda local, pero no nos animamos. Y nosotros entonces tenemos hoy un aparato productivo que vamos a crecer 5,5%, de hecho hace poquito salió que la economía paraguaya en su conjunto está creciendo 5,1 por ahí ya. Pero si le sacas agricultura y ganadería, 1,8. Entonces, quiere decir que solamente en el sector primario estamos bien y en los otros sectores no estamos bien. En la construcción, por ejemplo, en la industria, no estamos tan bien. Nosotros estamos muy bien solamente en el sector primario. Esa es la mejor foto del primitivismo productivo que podemos tener en Paraguay. ¿Y cuál es la mejor foto? Y que, vamos a mirar los dos indicadores. Yo mismo hice un tweet hace poquito que lo tenía por acá guardado, en donde yo digo que la mejor foto del primitivismo productivo es efectivamente esa situación en donde en el interanual la economía en su conjunto crece 5,2 más o menos. Yo creo que vamos a llegar a 5,5 y es una maravilla.
Acá está. 5,3 creció a septiembre del 2023. Sin agropecuaria, 1,8 nomás. Entonces yo escribo, congratulaciones al sector primario, pero una foto del primitivo productivo. Nosotros, si no, y puse yo, si es bueno mantener al país sin educación, sin comprensión lectora, sin álgebra y sin inglés, sin inversiones endógenas que mejoren la productividad del principal recurso y el más importante que agrega valor, que es el recurso humano, que es pésimo en Paraguay, porque la mano de obra paraguaya es cara, para mí es cara. La mano de obra paraguaya no es barata en términos nominales, pero en términos de productividad es cara hasta el punto que podemos ver que el 82% de los albañiles paraguayos son informales y el 97% de las señoras que ayudan en las tareas domésticas en el Paraguay, 97 están en la informalidad. Eso quiere decir que la gente o no puede pagar o también no quiere cumplir con las leyes. La mezcla de los dos, laborales me refiero, hace que nosotros tengamos una mano de obra paraguaya que no es muy barata en términos de productividad. Hasta podríamos subir los salarios si la productividad fuera mejor, tanto del albañil, del pintor, del electricista. Ese es mi punto de vista. Nosotros vamos a seguir en el primitivismo productivo y vamos a seguir teniendo una mano de obra paraguaya cara y vamos a tener una alta informalidad porque tenemos una mano de obra también paraguaya cara debido a que nosotros tenemos una mano de obra que no está educada, no está formada, no está entrenada, no maneja idiomas, no tiene comprensión lectora, no puede leer un manual de una máquina, no puede entender de una máquina de cortar césped, no estoy hablando de una máquina sofisticada. Un jardinero no entiende, yo le doy la máquina de cortar césped. A un jardinero le digo, así funciona, así hay que hacer, así hay que mantener. Él no entiende nada, la pobrecita. Esa es la realidad. Víctor, y todo ese tema que estabas comentando acerca de cómo el Producto Interno Bruto, la actividad económica sin el agro ni las binacionales, que crece a un ritmo mucho más reducido que el PIB total, eso también en cierto modo se ve condicionado por esas cuestiones de las tasas de interés que estuvimos conversando, teniendo en cuenta de que es un sector que probablemente tiene mucho más afinidad con lo que son estas condiciones financieras más restrictivas para nuestro país. El mercado financiero es el mercado de mercados. Entonces, el costo predominante en el mercado financiero, que son las tasas referenciales y las tasas activas derivadas de las tasas referenciales del sistema financiero, y abarca a todos. Ahora, ¿por qué le golpea menos a la agricultura? Y porque la agricultura, por lo que veo, tiene buena productividad, porque la agricultura tiene, y la ganadería paraguaya también. Es decir, este es un tema de productividad en mi punto de vista. No es solamente la tasa así de manera aislada, porque la tasa de interés es un costo, uno de los factores productivos que es el capital financiero en este caso. Por más que tengamos una buena o una alta tasa de interés en el mundo primario, ellos tienen tan buen rendimiento, el rinde, como dicen ellos, 2.800 toneladas, 2.800 kilos, perdón, 2,8 toneladas, 2.800 kilos por hectárea es el rinde en este año, con estas maravillosas lluvias que estamos teniendo y que las seguimos. Y 2.200 es su punto de equilibrio. Entonces, 600 kilos tienen de markup, de margen bruto, si le querés llamar a 100 kilos, de contribución, de margen bruto de contribución al beneficio del sojero, que hay, ese es el sojero. Y entonces la productividad compensa, la productividad en la industria paraguaya o la productividad, y te voy a contar un caso que me afecta, la productividad en la industria es mano de obra, es máquina, y también la productividad en la construcción, que son otros sectores que en Paraguay está muy difundido, sobre todo la construcción, es baja, entonces se endeuda el empresario, el desarrollador inmobiliario, y no le sale tan rentable a veces porque la productividad, lenta la obra, imbehué la obra. El albañil no viene, llueve, no viene, se enferma, el tipo enfermo, gana, no tenemos sistema de salud pública que garantiza que ese trabajador vuelva rápido, su familia se le enferma, él no se va. Entonces, eso pasa en la construcción de casas. Y en segundo lugar, tenemos en la industria. Por una cuestión familiar, yo conozco bien. Mi señora maneja una industria de las confecciones y sus lavadoras de camisas y de vaqueros paran permanentemente por problema de luz. Tienen generadores, pero todos los días paran. Entonces la industria pierde competitividad porque se corta la luz, como decimos en Paraguay. Y al cortarse la luz para la máquina, al parar la máquina, tiene que desechar un montón de vaqueros
que estaban, fortuna eso de 500, 1000, 1200, $1500 con cada parada, todos los días de mañana y de tarde. Una fortuna, es una fortuna. Entonces, la productividad del aparato productivo paraguayo es muy baja, es débil. Los sistemas, lo que se llama la economía externa, que es el agua, que es la luz, la electricidad, los sistemas de transporte, las redes viales, para salir a vender tu mercadería al interior, o Pambaga, acceso sur, acceso norte, ruta 1, ruta 2, el chofer tiene que salir en 2 horas. Un chofer llega a Ñemby, 2 horas desde el Luque. Entonces, ese tipo de cosas hacen que el aparato productivo en el sector real, en el sector que no es campo, en el campo, ¿verdad? No hay tantas dificultades y los empresarios rurales son buenos. Han invertido en biotecnología. Cualquier semilla, me dice a mí Héctor Cristaldo, tiene economía del conocimiento embarcada, ¿no? Tiene chips, no sé cómo le podemos llamar, biogenéticos. Y eso hace que la productividad de la soja sea buena, el arroz, el maíz es muy bueno también. Pero, pero eso dependemos de la lluvia. Y la lluvia no depende de una decisión de un policy maker o de una decisión de un gerente, de un manager. Entonces, nosotros tenemos que seguir con la agricultura, tenemos que seguir plantando más hectáreas de soja y tenemos que darle beneficio a los sojeros y también al ganadero para que venda a Estados Unidos su carne que ahora vamos a vender. Pero no podemos descuidar de la electricidad que le tiene que llegar al industrial en forma, en tiempo y permanentemente. Y no podemos descuidar la escuela para entrenarle al Mitaí que después sea un buen chofer, que pueda leer el manual del camión para que no se descomponga el camión. Esas son las cosas que yo no le escucho hablar a los economistas. Yo no le escucho hablar. ¿De qué hablan los economistas? ¿Y de qué vos le haces también entrevista al economista paraguayo, convencional, ortodoxo? Eh, Equilibrio cambiario, el dólar, ¿cómo está? Y el dólar está así, ahora sube porque están pagando sus importaciones para la Navidad, Año Nuevo, Reyes. Además, tenemos la presión de que sube en la tasa allá, entonces el dólar se va todo a Estados Unidos, tiene un rendimiento allá, nos dejan sin dólares acá, entonces sube el dólar. Y felices están ustedes los periodistas entrevistando a ese economista muy sabio, por cierto. Yo entre ellos a veces hago también esas explicaciones. Pero ustedes no llegan al caracuel la cosa. Después usted es fiscal, ¿y cómo estamos? Y este año vamos a tener, no me recuerdo más, 3,5, creo. No, de déficit. 4,1 dijo Carlos Fernández Valdovino. Pero bueno, qué bárbaro, nos preocupamos todos. Pero el déficit fiscal es consecuencia de que hay poca gente que paga impuestos y hay poca producción sobre la cual tenemos que pagar el impuesto. O sea que no es que el déficit fiscal conspira contra la economía. La economía flaca es la que genera y conspira contra el déficit y genera déficit fiscal. Creo que tenemos que ver la cosa por otro lado. Yo soy un economista heterodoxo, por eso no estoy sentado hoy en el Banco Central ni en el Ministerio de Hacienda, ni me van a invitar, por lo menos en este tipo de gobiernos. Porque pues yo me iba a ir y decir, che, muchachos, acá el problema no es tanto que nosotros gastamos mucho, es cierto también, y mal gastamos, y que recaudamos poco, que es cierto también, pero recaudamos poco, ¿sí? Y mal, gastamos mucho o mal gastamos porque tenemos en realidad que ver cómo recaudar más, bajar la evasión, disminuir, mitigar la corrupción, mejorar la calidad de la democracia para también gastar menos, no tener planilleros, pero por otro lado tenemos que elevar la cantidad de productos que producimos en el Paraguay, que exportamos y que vendemos en el mercado interno. Como dice el señor Sborowski de los supermercados, el 60, el 70% de las góndolas, de sus góndolas son importadas, son productos importados. Entonces nosotros tenemos que comer, como hay una galletita cuya marca no podemos decir nomás ahora, paraguaya, que le está comiendo mercado, market share, a las galletitas argentinas, esas galletitas saladas. Entonces, hacia ahí tenemos que ir. Yo tengo la ventaja quizás de que soy un economista, que analizo la cuestión macro, la cuestión micro, pero que también analizo, porque yo fui director de multinacionales, cómo funciona el sector privado y entiendo cuáles son lo que se llama los cuellos de botella, las restricciones. El Yahoo Goldrat escribió un libro que se llama Teoría de las restricciones. ¿Dónde están las restricciones? En el sector privado también, sobre todo en las empresas paraguayas que hacen que no seamos muy productivos. Ese es el problema.
Víctor, hablaste de una cuestión que también me parece muy interesante en términos de lo que son los desafíos de sostenibilidad fiscal o de la administración de las finanzas públicas, teniendo en cuenta todo ese escenario económico. En la medida en la que la economía tenga topes para seguir creciendo, para seguir desarrollándose e ir generando mayor productividad, también el Estado se ve resentido por esa situación. Y tenemos una situación, ya lo decías, de déficit fiscal que va a seguir a lo largo del tiempo y nosotros estamos en la necesidad de ir ampliando los ingresos del Estado para garantizar también la sostenibilidad, con cuestiones como la que estabas diciendo, del buen gasto público, de que sea eficiente y otro tipo de cosas. Pero puntualmente, Víctor, en torno a estos desafíos de sostenibilidad, si es que la economía paraguaya mantiene sus condiciones actuales y no crece de manera demasiado diferente a lo que es el motor económico en la actualidad, ¿te parece también que la sostenibilidad de las finanzas públicas se ve condicionada o es un riesgo a mediano plazo para nuestro país, teniendo en cuenta todo lo que eso también acarrea? Muy buena pregunta. Porque, gracias, porque me permite volver sobre ese punto y profundizarlo. No es sostenible. Hoy tenemos 37%, creo que en relación deuda-PIB. Vamos a endeudarnos otra vez ahora, ya no recuerdo, 3.000 millones o 2.000 millones en los próximos semestres. Lo dijo el señor Fernández Valdovinos. 600 millones creo que ya ahora, o ya lo hicieron. 1.000 creo que al comenzar el año que viene. La sostenibilidad en el mediano y en el largo plazo de una economía basada en el primitivismo productivo que recauda relativamente poco, donde se evade, según Oscar Rubén, 1.900 millones de dólares año, y donde se malgasta, según el Banco Mundial, 1.600 millones de dólares año, no es sostenible. 3.500 millones de dólares año, que va por lo ralo, dice el brasilero, ¿verdad? Que se pierde, que se cae una parte porque no cobramos 1.900 millones de dólares, según Oscar Rubén, se va en el Paraguay, y otra parte porque la calidad de la clase política es muy mala y se malgasta o se roba. No es sostenible y vamos a crecer 3,5 el año que viene, menos que este año. La promesa del señor presidente era duplicar el PIB en 5 años. Lo tengo grabado, salió en tapa de diario. Entonces, yo hice mi cálculo, es muy fácil. 15% tiene que ser anual exponencial acumulativo. Entonces, si crecemos 5,5, crecemos 3,5, nos vamos a duplicar. Duplicar es ir de 40.000 millones de dólares que hoy es el PIB a 80.000 millones que debe ser, que es el doble. No es sostenible. Mi pronóstico es que va a crecer la deuda pública, va a superar el 40%. La gente dice es poco porque en los estándares internacionales hay países que llegan al 100%, Brasil está en el 80%, pero ¿con qué tasa de presión fiscal? O de presión impositiva, de presión sí, impositiva de lo que se recauda sobre el Producto Interno Bruto. Y nosotros tenemos 9,9, 10% nomás de presión tributaria. Entonces, no es sostenible. Los paraguayos tienen que prepararse para mayor cantidad de deudas, y o tiene que venir alguien, que un político o un grupo político, o debe haber un pacto tipo de la Moncloa entre los que evaden y producen. Y evaden porque no confían en el que administra el Estado, que son los políticos, y tienen que llegar a un pacto. Yo no sé, te voy a pagar más impuestos, pero que vaya a un fideicomiso solo para obras públicas, ¿eh? Una salida. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Puede subir el IVA, pero de todo lo que se recauda en adicional del IVA incremental que me lo pongas, o puedes subir el impuesto a la renta o lo que fuere, ya no va a ir a la caja común, porque allí la clase política malgasta. Lo dice el Banco Mundial y el BID. 3,9% del PIB en el Paraguay se malgasta. Entonces podemos hacer también, qué sé yo, canje de deuda por obra. Se hizo en el Perú. El que debía impuestos pagaba el impuesto medio fiado, pero pagaba ya en obras. Yo le debo impuesto inmobiliario a un intendente, y ese intendente sé que es medio corrupto, entonces yo voy a pagar ese impuesto inmobiliario, fiame intendente, pero voy a nomás ya hacer empedrado o asfalto en la ciudad, eso también. O sea, debemos buscar mecanismos
para que la clase política, que está muy desprestigiada, gane confianza con nuevos mecanismos jurídicos. Existen los fideicomisos, existe canje de deuda por obra, existe en el Brasil, Lerner hizo empleos a vista, impuestos a plazo. O sea, por cada cantidad de funcionarios que yo formalizo, el IVA, que en el Brasil es el ICMS, puedo pagar atrasado, fiado. Eso hizo con Audi, Renault, Chrysler, Case New Holland, Volvo, 5 montadoras en Curitiba, que el gobernador les dio fiado el ICMS siempre y cuando ellos emplearan más y más trabajadores formales. Es decir, debemos apelar a la creatividad para que eso que hoy es insostenible sea sostenible. Aquí hay un problema, la economía es psicología aplicada, hay un problema de credibilidad. La nación está divorciada del Estado, no confía en el Estado. Entonces no paga, se rompió el contrato social. Entonces, la mejor forma de medir cuán fuerte es un contrato social es la presión tributaria. 9,9, en un promedio creo que latinoamericano del 20. Nadie confía. Es como ese matrimonio, viven juntos, pero no duermen más juntos, no hablan más, no confían más. La mujer con el varón, eh, confianza. ¿Y cómo vamos a ganar otra confianza? Pruebas de amor. Y una prueba de amor es un fideicomiso. Yo te voy a pagar, pero vos no vas a, o vas a ir a un fideicomiso y ese fideicomiso va a hacer obra. ¿Por qué Fernando de la Mora tiene hoy 100% casi de cloaca? ¿Por qué? Porque la ESAP y la municipalidad de Fernando de la Mora Rivero, se llama el intendente de la Pelín, hicieron un fideicomiso, entonces de un solo golpe hicieron todo el caño, la red de caños de alcantarillado sanitario, pero fue un fideicomiso, donde un banco puso la plata anticipadamente y eso que vos pagás, que dice agua en la ESAP y abajo dice cloaca en la ESAP, se dice alcantarillado sanitario, dice, servicios sanitarios, esa parte ya no va a la ESAP, ni no va a la MUNI ni a ningún lado, va directamente a pagar a un fideicomiso que paga la cuenta al financista que financió la obra. Por allí es la salida, o si no, no tenemos sostenibilidad, mi querido.